Pero, de todos modos, más allá de la pregunta de todo el proyecto, para nada queda zanjada, que cada uno acá encontrando respuestas, pero nos hizo pensar juntos un poco. Vamos a seguir, le propongo, en desarrollos más temáticos, pero siempre abierto a pensar mucho lo que ustedes quieran. Yo les había dado una especie de programa, ¿se acuerdan? De contenidos, 6 puntos de contenido. El primero, ¿de qué era? El primero era el origen histórico, de eso hablamos bastante, ¿no? El marco de la Coepar y dijimos, bueno, todo eso. El segundo, presentamos algunas cosas de lo que era un poco claro, la opción analítica, metodológica, que a mí me parece fundamental en esta mirada. El análisis es histórico-cultural. El sujeto que tengo adelante es un pueblo, porque el ser individual no existe. El hombre individual no existe. Existe el hombre siempre en un pueblo. El hombre siempre es pueblo. Entonces, y si tengo un pueblo, el pueblo tiene su historia, viene en el marco de una historia, y tiene su modo de vida, su genio propio, que se llama cultura. Bueno, toda esta mirada está encuadrada en este análisis, que es distinto al análisis analítico marxista, por ejemplo, que yo no lo conozco en profundidad para decirlo cómo es, pero bueno, habla de clases, habla de lucha de clases, un montón de cosas. Bueno, este es otro lenguaje, otro análisis, que sobre todo se puede decir eso, que es histórico-cultural. Por eso hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando uno habla de clase media, una categoría tan extendida como clase media, es más bien propio de otro análisis, el análisis de clases. Claro. Si uno dice clase media, es porque todos nos entendemos más o menos, aunque más o menos entendemos cuando decimos que es clase media. Pero no es propio de un análisis histórico-cultural donde lo que se mira es el pueblo. El pueblo que estará atravesado por distintas corrientes culturales, y acá que va a ver el tema que quiero ir hoy. Pero que no tiene una estructura monolítica y única, pero que es un pueblo. Bueno, eso vimos en el punto 2. En el punto 3 vimos cómo era importante, cómo Evangeli Gaudium había asumido este tema del análisis cultural para hablar de una cosa muy importante. ¿Qué era? La gracia se pone a la cultura. Que la gracia se pone a la cultura. Eso significa que el cristianismo de algún modo se diversifica. No hay un solo cristianismo. El cristianismo no es monocultural. Hay tanto cristianismo como cultural. Pero entonces la iglesia, estamos rompiendo la iglesia, no. Tenemos uno y diverso. Es uno en cuanto se raiza la fe en Cristo, y el diverso el modo cultural en que se expresa. Es uno en cuanto al objeto de creencia. ¿En cuanto al objeto de creencia? En cuanto al objeto de fe, también, que es Jesucristo. Pero es diverso en cuanto al modo que se expresa. La fe es siempre la misma. El acto de fe se diversifica según la cultura. Porque decíamos, el acto de fe es gracia, pero es acto humano. En cuanto al acto humano está influido por la cultura. Esa explicación que es tan propia de Tello y de esta mirada de la pastoral popular, el Papa la asume en Evangeli Gaudium. Y pone bien clarito el Papa. El cristianismo se diversifica según la cultura, que tiene tantos rostros como culturas en las que se encarnó. Y el principio teológico, a partir del cual hace eso, es esto de que la gracia supone la cultura. Asume esto de que el hombre siempre es pueblo, que entonces el hombre siempre es cultura, que el hombre está situado culturalmente, y entonces dice, bueno. Entonces, para profundizar un poco en esto, ¿cómo viene la argumentación? Si yo le digo, bueno, el cristianismo se diversifica según la cultura, bueno, a ver, ¿qué entendemos por cultura? Hay que ver un poco ahí, pues yo digo, la cultura es la que empieza a ver un pueblo, bueno, pero puede ser una etiqueta vacía eso. ¿Cómo conectamos esa frase con la gente que tenemos adelante? Con lo que vemos. Bueno, hay que profundizar un poco más en la idea de cultura. Por eso en el punto 4, yo les puse esa noción de cultura ante ello.
Este puede ser uno de los temas muy interesantes para el que quiera, para el trabajo final. Yo después les voy a dar un par de apuntes que tratan bien este tema. Acá vamos a hacer una presentación esquemática, como siempre se pasa en clase, no para profundización es estudiar. La noción de cultura. Bueno, hemos hablado bastante también de cultura. Si bien ahora queremos ir a otra cosa, pero hemos hablado bastante. ¿No? ¿Qué dijimos que era cultura? El estilo de vida. El estilo de vida de un pueblo. ¿Qué más? Sistema de actitudes. ¿Qué más? Ante la vida, ante la muerte, ante distintas Ante la cosas. vida, ante la muerte, ante distintas cosas. Había otro sentido de la noción de cultura, de la palabra cultura también. ¿Se acuerdan que hablamos? Sí, había dos. Como dos polos entre los que se mueve toda esa riqueza de sentido, ¿no? Un polo de algún modo humanista, la cultura como cultivo del espíritu, de otro modo social, la cultura como estilo de vida. Si bien el concilio presenta los dos polos, en América Latina se usa más la idea de cultura para hablar de cultura como estilo de vida, más el aspecto social. Así lo lee Puebla. Y así llega a Gaudio López. Así llega a Evangelio Gaudio. Gaudio después presenta los dos sentidos, social y humanista. Puebla acentúa el sentido social y el Papa lee desde Puebla a Gaudio López. Eso es lo importante. El europeo que lee Evangelio Gaudio no entiende, si no se da cuenta de eso, no va a entender. Porque en Europa se lee de otra forma. O digamos, la noción de la categoría de cultura tuvo otro recorrido. Acá en América Latina la categoría de cultura se usó sobre todo en aspecto histórico-social. Bueno, así la usa el Papa en Evangelio Gaudio. Como el estilo de vida. Y decíamos que una distinción que hacía Tello, que nos ayudaba a entender un poco de esta cultura, decía, bueno, la cultura a ver es lo que influye en la acción del hombre, ¿no? Su actitud. Pero de algún modo dividía dos tipos de cultura, ¿se acuerdan? ¿Qué quería decir eso? La división ayuda a entender. Subjetiva. La subjetiva, el sujeto. Sí. La objetiva tenía que ver con el tema de la religiosidad popular, todo eso. Sí, a ver, ¿por qué? ¿Qué más? La producción cultural, el aspecto cultural. La producción cultural, el objeto cultural. Hablábamos del mate, del fútbol. Como un iceberg. Usted dijo que un iceberg, que una parte era. Yo dibujo negro. Sí, la punta del iceberg era el objetivo y lo subjetivo era. Mira, no me acuerdo. Lo dijiste, no sé si lo dibujaste. No me imagino dibujar. Mirá que no dibujo ni las letras. Puede ser, claro. El objetivo es lo que fluye, lo que se ve. Creo que la definición que pone más técnica Tello es cuando la obra permanece más allá de la acción del sujeto. Creo una canción folclórica y no es que la estoy creando y existe ahí, bueno, ya está, ya existe, más allá del sujeto que la creó. Se crea un objeto cultural, ¿no? Objetos culturales, ¿no? Obras que permanecen más allá del que lo hizo. Y entonces sí, ahí poníamos ejemplos. Vos dijiste la religiosidad popular. ¿Qué más? Otro ejemplo de cultura objetiva, de hecho cultural objetivo, sí. El fútbol, el sábado. Sí, fútbol. El folclore, ¿no? Folclore, distintos El folclore. folclore. El mate. El mate. Todo ese tipo de cosas. Productos
profunda, que está en el sujeto, que es lo que llama ellos la cultura subjetiva. A ver si me puedo encontrar cómo la define bien. Que tiene que ver con la actitud en el sujeto. ¿Qué sería? A ver cómo lo explicaría. Algo que yo noté acá era esto, ¿no? Que tiene que ver, o sea, se pone un poco el sentido más profundo de la vida, Sí. tiene que ver con los sentimientos, y es en cuanto el ambiente cambia al sujeto. ¿Cómo? Es en cuanto el ambiente cambia al sujeto. Está bien. Eso es. Ahora lo vemos. Fíjense a ver lo que yo puse acá, dice. Distingue entre cultura objetiva y subjetiva. La primera, la objetiva, abarcaría lo producido por el hombre pero separado de este. Lo produce y se separa de él. Como por ejemplo una obra de arte o todos los símbolos culturales que el ser humano produce en su convivencia. Todos los símbolos culturales. Aquí también se incluyen las múltiples formas que expresan la religiosidad popular. Por otra parte, la cultura subjetiva sería la cultura que está en las personas concretas, sus valores, su actitud ante la existencia. Son las cosas que están en la persona. Valores, actitud, amores, odios, no sé. Pero quería leerles justamente, bueno, la definición de Tello, cuando una vez que Tello refiere. Porque él lo que está diciendo es esto, a ver, esta cosa subjetiva que está en la persona, a eso nos referimos cuando hablamos de cultura y cristianismo, que tal. Siempre nos vamos a referir, lo que nos sirve teológicamente es cultura subjetiva. La cultura como valor, como actitud. Análogamente nos referimos a estas cosas, pero no es lo mismo. Yo escucho una radio folclórica que dice difundiendo y defendiendo la cultura popular argentina. Y está perfecto hacer eso, pero a este nivel de cultura objetiva. De cultura objetiva. La teología, la reflexión, para pensar cómo la fe incide en la vida, se mete más en el sujeto, a nivel de cultura subjetiva. Eso hay que tenerlo presente cuando uno lee las cosas de cultura. Y para explicar cuando uno dice, bueno, está bien, pero todas estas cosas lindas que se ven de la cultura popular fueron hace 40 años, cuando los 70, Tello, todas estas cosas, Gela, y ahora cambió. No. Cambió la cultura objetiva en algunas cosas, Claro. pero no necesariamente la cultura subjetiva, la actitud. Yo creo que alguna vez puse acá el ejemplo que alguna vez pone Tello también. Les dije acá de que tiene su misa chico. Salteño. Tiene su misa chico en los cerros y se relaciona religiosamente con eso. Bueno, viene acá y ya no tiene el misa chico y el cerro para hacer su cosa. ¿Qué tiene? El colegio del 57, el Atlántida, que lo deja lugar. Son otros medios objetivos. La religiosidad popular cambió. En vez del misa chico y el cerro, tiene el colectivo y el asadito local. Y bueno, pero la cultura en cuanto a la actitud de que la vida es de Dios, de que hay que pedir, de que hay que dar gracias, de que la vida necesita ser salvada, eso sigue. Tiene que ver con este ejemplo también que diste del hombre de Paraguay, ¿no? A ver. Que vino a visitar a sus parientes en Buenos Aires para poder ir a San Nicolás. Ah, sí, justamente. Justamente, sí, de Chaco. De Chaco, que venía a Buenos Aires para poder ir a San Nicolás. San Nicolás y hacer 4 cuadras de cola para tocar la Virgen. Justamente. La gente va cambiando los objetos culturales, su cultura objetiva. Pero tenemos que descubrir, bueno, qué valor y qué actitud hay detrás de eso. ¿Cuál es la cultura subjetiva? Y en eso vemos